La mesa 2 se va a centrar en temas, en parte en plan director y en política, en la ley de derecho a la vivienda estatal. Y tiene la misma estructura, es decir, al final de las presentaciones habrá preguntas, abriremos una jornada, un debate, ¿no?, que espero que sea fructífero. Y yo ahora voy a proceder a presentar a las personas que están aquí, que bueno, pues tengo el placer de presentarlas. Pedro Jaureguis es viceconsejero de Vivienda desde el año 2016, es abogado, es máster en gestión de empresas y sobre todo va a ser pin de honor, pin de oro del Atleti en breves fechas, con lo cual quiero decirte que tiene una brillantísima carrera a sus espaldas. Por otro lado, Francisco Javier Martín, pues qué voy a comentar, es un placer en los últimos meses que estamos intensificando las relaciones por distintos motivos. Pues yo diría, la definición que veo en tu currículum vitae es, primero, eres un arquitecto, que es la palabra que se repite más veces en tu currículum. Segundo, una persona que ha ascendido en el tiempo de una manera progresiva en el Ministerio hasta llegar a ser director de Vivienda y Suelo desde el año 2020, y os puedo garantizar que es una persona que tiene mucho conocimiento y que luego tiene ciertas virtudes que cada vez son más de halagar, que son la capacidad de escuchar y la capacidad de explicar, ¿no? Esas son cosas fundamentales, sobre todo cuando trabajas con 17 comunidades autónomas y dos ciudades como Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es una labor y es una preparación fundamental que tienes que tener para este cargo, ¿no? Y luego, Patricia Val es licenciada en Derecho y es, pues para mí, una de las personas, en serio, que cuando la escuchas hablar y cuando la escuchas intervenir, pues más me llama la atención. Yo lo he dicho ahora y le digo siempre que de aquí nace una estrella, porque es una persona que lleva el parque público del Gobierno vasco a través de Alokabide, que es todo un espectáculo que os contará las experiencias que significa gestionar un parque, y de hecho tiene una presentación que va un poco en esa línea y veréis cómo realmente es espectacular. Dicho lo cual, agradezco la presencia de todos ellos y, si te parece, cuando quieras... no sé si me levanto desde el... Como tú quieras. Si te quieres levantar, pues... perfecto, si no, desde tu sitio, tú eliges, ¿eh? Bueno, pues quizá me quedo, ¿no? No sé... Sí. Bueno, vamos a ver. Lo primero, por supuesto, agradeceros muchísimo la invitación, porque además, bueno, aquí da gusto siempre venir, nos tratáis siempre muy bien y yo creo que además siempre suelo decir que el País Vasco está realmente en otra liga, ¿no? En materia de vivienda, en positivo, y yo creo que esto es lo primero que tenemos todos que reconocer y estamos siempre observando un poco lo que hacéis y bueno, y hablando mucho, como dice Mario, porque nos interesa, es que no puede ser de otra manera, ¿no? En realidad, bueno, es verdad que en el programa se centra el tiro en la ley de vivienda. Por supuesto, vamos a hablar de la ley por el derecho a la vivienda, pero yo creo que hay que dar también otras pinceladas del contexto en el que estamos, ¿no? Que yo creo que, porque al final, bueno, la ley ya la habéis visto, o sea, la habéis leído, y el que no la ha leído, pues ahora, hoy se podrá también tener alguna idea más de lo que sale en los periódicos, lo cual es fácil el que la dé, porque en los periódicos salen pocas cosas de la ley, ¿no? Pero es verdad que estamos en un contexto tremendamente singular, ¿no? Y ya lo han aventurado un poco, especialmente Elena, pero también Luis y Pepe García Montalvo, y a los que agradezco muchísimo su exposición, porque han hablado mucho de la regulación de alquileres, así que yo voy a hablar muy poco de la regulación de alquileres. Y voy a focalizar precisamente en lo que, como digo, no se suele hablar, ¿no? Y tanto en esta parte de la ley como también en la parte de la aplicación de los fondos y en el contexto en el que estamos. Yo quiero ser, lo primero, yo quiero ser optimista. Lo soy, yo soy optimista por naturaleza, pero lo quiero argumentar, ¿no? en materia de vivienda. Porque yo creo que en materia de vivienda demasiado a menudo estamos confrontando, demasiado a menudo estamos focalizando en la discrepancia y demasiado a menudo estamos tensionando, ¿no? Y yo creo que esto es un error, pero no es que sea un error solamente, o sea, no es que sea solamente un error operativo y un error práctico y sea contraproducente, sino es que además yo creo que no es cierto. O sea, yo creo que no es cierto en cuanto a lo que se trabaja en los diferentes agentes que estamos involucrados en la vivienda, ¿no? Y tanto a nivel profesional, a nivel empresarial, a nivel administraciones, en los tres niveles, ¿no? Yo creo que
que estamos en un momento especialmente ilusionante en materia de vivienda. Y digo esto porque, entre otras cosas, estamos hablando del derecho a la vivienda. Y yo creo que esto, dicho así, como estamos un poco inundados de esto en los últimos años, os puede parecer una obviedad, pero es que hasta hace pocos años nadie hablaba del derecho a la vivienda. Es decir, se hablaba de la vivienda desde un enfoque económico, desde un enfoque de inversión, desde un enfoque de actividad, bueno, como un motor que sigue siendo, evidentemente, de la actividad económica de nuestro país, todo el sector de construcción, inmobiliario, etcétera. Pero no se obviaba esto, ¿no? Es más, ayer me decían, y si os digo la verdad, no he podido comprobarlo, pero ayer me decían una fuente solvente que en la yo creo que buena ley, estupenda ley de vivienda de Cataluña de 2007, pionera un poco en muchas cosas, no se habla de la vivienda como derecho, ¿no? Y esto yo creo que es una cuestión en la que ahora estamos imbuidos en este concepto. El País Vasco declara este derecho subjetivo, ¿no? Yo creo que precisamente, efectivamente, estamos hablando de esto por la problemática que tenemos y no hay que obviarla, es decir, en ese optimismo que digo y en esa ilusión no hay que obviar la realidad y la realidad es la que es, desigual, pero es la que es. Y por lo tanto yo creo que esto, junto con esas otras cuestiones que se están moviendo ahora mismo, ¿no? En paralelo, desde mi punto de vista están conformando un panorama que no hemos visto en los 40 años de democracia, ¿no? La vivienda en estos 40 años de democracia ha sido un elemento en el que todos, administraciones los primeros y hasta el último ciudadano el último, a continuación, la ha utilizado como un medio de ganar dinero, legítimo desde el punto de vista empresarial, pero a veces no tan legítimo desde el punto de vista puramente especulativo, ¿no? Y la vivienda protegida ha sido un elemento que ha tenido unos beneficios enormes, evidentemente, y tampoco se le puede negar, pero no ha sido suficientemente focalizada y, sobre todo, no ha sido conservada, ¿no? O sea, de los 7 millones de viviendas protegidas aproximadamente que se han construido en los últimos 50 años, hay 290.000 públicas, ¿no? Por lo tanto, algo está fallando aquí, ¿no? De manera que la primera cuestión que yo querría resaltar es el nombre de la ley. No es la ley de vivienda, es la ley por el derecho a la vivienda, ¿no? Y este es el enfoque que además quiere desarrollando el artículo constitucional, ¿no? El artículo 47, que por otro lado no olvidemos que el 148 lo que dice es que la vivienda es una responsabilidad autonómica y todos los estatutos de autonomía sin extensión la han asumido. Por lo tanto, la expectativa que puede generar una ley de vivienda estatal no puede ser demasiada. Es decir, evidentemente el Estado invoca determinadas competencias constitucionales, como es la actividad económica general, la igualdad de todos los españoles en el territorio, la legislación civil, mercantil. Es decir, hay evidentemente competencias estatales que afectan a la vivienda y que por lo tanto legitiman al Estado para tener una ley de vivienda. Pero claro, si contamos la cantidad de leyes, por ejemplo, del suelo que hemos aprobado, que ya he perdido la cuenta, ¿no? Aprobado, derogado, impugnado, en fin, la actividad que ha habido con la ley del suelo y la actividad que ha habido estatal con la ley de vivienda, cero, pues denota mucho qué ha ocurrido con la vivienda en España durante la democracia, ¿no? Y esto parece que nos hemos caído del guindo ahora, ¿no? Entonces, claro, nos hemos caído del guindo porque hemos llegado a una situación de crisis económica, primero financiera en 2008, que nadie esperaba, esta tormenta perfecta, donde la vivienda estuvo involucrada o todo el sector, ¿no? Relacionado, ¿no? Y ha tenido los efectos, como digo, de tormenta perfecta que hemos vivido todos, ¿no? Y que ha retratado muy bien, yo creo, Pepe García Montalvo y Elena, y que nos han llevado a un escenario muy complicado en determinados ámbitos y, sobre todo, y coincidiendo absolutamente con su diagnóstico, muy difícil de resolver y, desde mi punto de vista, también coincidiendo con ellos, imposible de resolver con una receta, ¿no? O sea, yo creo que esto requiere, y ahí coincidimos todo. Pero lo que sí que desarrolla fundamentalmente la ley, es decir, el artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, con esos dos adjetivos, digna y adecuada, y que los poderes públicos son los que tienen que hacer efectivo ese derecho, ¿no?
Y por lo tanto, lo primero que hace la ley es, primero, oye, definamos un estatuto de ciudadano en relación con la vivienda y de la propiedad en relación con de la propiedad de la vivienda, o sea, un estatuto jurídico que defina y que ponga negro sobre blanco algunas veces cosas que consideramos obvias, pero que yo creo que es muy importante que la ley estatal lo ponga en el papel, ¿no? Y que muchas de ellas han sido recogidas en leyes autonómicas. Hemos procurado inventar lo menos posible, ¿eh? Es decir, lo que hemos trasladado en la ley son cuestiones ya trabajadas con las comunidades autónomas, en muchos casos ya reguladas, en otros casos seguramente no suficientemente implementadas, pero deseables, ¿no? Incluso es muy probable que alguna comunidad autónoma diga, oye, aquí en este artículo o en este apartado os habéis pasado un poquitín de la raya, ¿no? O sea, esto igual me tocaba decirlo a mí, no a ti. Pero a veces el Estado merece la pena que se arriesgue cuando cree que algo debe ser de una manera, ¿no? Y si luego el Constitucional dice otra cosa, pues que lo diga, ¿no? O sea, yo creo que a veces hay que asumir determinados riesgos cuando hay, por otro lado, verdades que están compartidas por el 99% del sector y de las administraciones, ¿no? Y como digo, lo que hace fundamentalmente la ley durante esos 43 artículos es definir cuál es el contexto en el que se debería mover el derecho de la vivienda en España. Y ese contexto, como digo, parte de un estatuto jurídico, pero parte luego de un aspecto fundamental que es la acción pública y la acción, mejor dicho, de los poderes públicos, la acción pública es otra cosa, la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, ¿no? Es decir, somos nosotros, desde el Estado hasta la última administración, los que tenemos que hacer efectivo el derecho. Y para eso, primero hay que planificar. Y la ley define y se pone los deberes al Estado de decir, oye, tienes que hacer un plan estatal de vivienda, que además se trata de un plan estatal de vivienda, rehabilitación, regeneración urbana, y que no tiene por qué ser solamente de ayudas. Es decir, el plan que tiene que hacer el Estado debería incorporar, como por otro lado es, ¿no? O al menos es ahora, lo cierto es que no lo ha sido en muchos años, ¿no? Pero debe incorporar medidas regulatorias, debe incorporar medidas financieras, debe incorporar medidas fiscales, debe incorporar, evidentemente, medidas de subsidio, un poco toda la batería que ponían antes en las diapositivas, ¿no? Y con eso tratar de conformar un plan que sea complementario del plan de las comunidades autónomas, que sea un complemento del que está en el territorio y el que tiene que gestionar y el que tiene que ejercer su competencia exclusiva. Es decir, que no tiene mucho sentido tampoco esta dinámica a veces de que el Estado pone recursos, la comunidad autónoma a veces pone la política y pone más recursos, unos más y otros menos, y al final, donde falta la planificación muchas veces es en el ámbito más del terreno, ¿no? Y no es en el caso del País Vasco, obviamente, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, ¿no? con hechos. Pero sí que es cierto que esto es importante, esta planificación, porque esta planificación es lo que nos tendría que haber evitado llegar al punto en el que hemos llegado en esos territorios específicos donde se ha producido esta tormenta perfecta. Y esto viene relacionado con los parques públicos, ¿no? Evidentemente, los parques públicos, como decía, tendríamos que estar en un 9% de media, ¿no? de lo que tiene la Unión Europea. Estamos por debajo del 2, bastante por debajo del 2, ¿eh? Nos faltan por construir del orden de 1 millón de viviendas públicas de titularidad pública, de vivienda protegida, de vivienda social, ¿no? Por lo tanto, eso se tiene que hacer por tierra, mar y aire, y eso es uno de los defectos que impide que ahora mismo efectivamente tengamos la oferta suficiente, ya no para hacer accesible la vivienda al común de los ciudadanos, sino para las situaciones de emergencia. Un país como España no puede permitirse tener situaciones de emergencia sin abordar por falta de vivienda pública, ni por falta de instrumentos públicos que sean capaces de rescatar de manera inmediata a una familia o a una persona que no tiene condiciones para poder tener una vivienda, para poder acceder a una vivienda. Esto no es admisible en un país como España, ¿no? Y no es un problema de recursos económicos, porque esta situación de vulnerabilidad evidentemente requiere unos recursos económicos que son bastante ajustados. Lo que requiere es gestión. O sea, volviendo un poco al picar piedra, ¿no? Claro, requiere gestión y requiere una gestión muy complicada, ¿no? Y es verdad que esto, y yo lo sé porque lo vivo con ellos continuamente,
a veces ni siquiera requiere, muchas veces no es una cuestión de más trabajo, a veces es una cuestión de coordinación, de que servicios sociales esté suficientemente coordinado con los servicios de vivienda, de que los juzgados estén coordinados con unos y con otros, de que haya una inercia y una dinámica de colaboración que impidan que ninguna familia vulnerable pueda tener que verse en la calle o en circunstancias tan terribles como las de Barcelona, ¿no? De ayer. Yo creo que esto es, en el fondo es verdad que esto es muy complejo de implementar, pero porque nos hemos dado cuenta tarde, ¿no? O sea, es verdad que yo creo que esto, pienso, y ahora voy a ese optimismo, que dentro de unos años, espero que muy pocos, este problema se habrá obviado. O sea, este problema, al menos de las situaciones de vulnerabilidad, estará superada. Y yo creo que el siguiente paso es el que tendremos que ir construyendo con esa producción y con esas fórmulas que ya se han comentado aquí y que inevitablemente, a corto plazo como mínimo, tienen que ir a fórmulas de colaboración público-privada. Es decir, ese salto cualitativo que necesitamos de producción de vivienda, de provisión de vivienda, como me decía ayer Jesús Leal, muchas veces no es solamente producción, hay que construir, pero también hay que comprar, porque si no, no la tendremos hoy, la tendremos dentro de 4 años, ¿no? Entonces, ese sistema de provisión de vivienda pública o precio limitado o asequible incentivada, un poco las figuras que establece la ley para generar un abanico de posibilidades a las administraciones de disponer de vivienda para los diferentes perfiles de ciudadanos, yo creo que es el gran reto de estos próximos años. Y nos encuentra en una situación, yo creo, a todos de madurez, es decir, de madurez al menos en el discurso. Yo creo que bueno, pues que lo que nos ha contado Luis hoy, o lo que hablas con el sector promotor o con el sector constructor en general, yo creo que es un enfoque, lo que hablas también con el gestor de vivienda privado, ¿no? Yo creo que nadie se plantea ya que en España se pueda invertir en vivienda digamos, sin limitaciones, ¿no? O sea, no, la inversión en vivienda tiene que tener un cierto equilibrio, ¿no? En ese equilibrio tiene que estar el ganar dinero, porque si no, nos quedaremos sin esa producción que necesitamos, ¿no? Y no solamente sin esa producción, sino sin esa gestión. Necesitamos gestores de vivienda que complementen a los gestores públicos y con los que se pueda interlocutar y con los que pueda establecerse acuerdos para que la vivienda efectivamente sea un derecho y no solamente sea un bien económico, ¿no? Que lo tiene que ser también y lo es. Yo creo que este escenario ahora se da en todo el sector, es decir, se da la posibilidad de hablar el mismo idioma y de entendernos en todos los agentes que estamos en el mundo de la vivienda. Y esto yo creo que se va a ir materializando, ya se está haciendo, lo que estabais hablando de Barcelona, lo que estáis hablando de Madrid, Valencia está también, bueno, hay muchas experiencias que están, y el propio País Vasco y, bueno, todas las comunidades autónomas, sinceramente, están con ello, entre otras cosas porque sabéis que en el plan de recuperación hemos incluido 1.000 millones de euros que van a fomentar la promoción de vivienda en alquiler asequible y tratando de estimular estas fórmulas de colaboración público-privada en la medida que vamos a financiar nosotros con los fondos solamente una parte, aproximadamente la mitad o un poquito menos, ¿no? De manera que hay que buscar el resto de fondos. Si el resto de fondos son solo públicos, yo creo que estaremos perdiendo una oportunidad, porque hay dinero en moviéndose y buscando rentabilidades tranquilas a largo plazo, rentabilidades seguras y dispuestas a tener esa fórmula de rentabilidad baja y a largo plazo en la vivienda y en contextos de seguridad como los que tiene España, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser un sitio seguro para invertir, ¿no? Como es lógico. De manera que yo creo que ese escenario, que yo creo que está lanzado, sinceramente, y que nos va a costar, como digo, sencillamente la implementación de todos estos recursos, el nuevo plan estatal que ya tenemos ahí de ayudas, pues recogen esas situaciones de vulnerabilidad de una manera prioritaria, es decir, no puedes gastarte un euro en otra cosa mientras tengas una familia vulnerable que no tiene un techo, ¿no? O sea, que no tiene un hogar. Esto no puede ser, ¿no? Pero además de esto, que, como digo, yo creo que necesitamos terminar de engrasarnos todas las administraciones para dejarlo aquilatado, pues nos ha venido esta circunstancia después del drama del COVID
o acompañando, porque todavía estamos lamentablemente, ¿no?, acompañando este drama del COVID, nos viene esta fuente de recursos de la Comisión Europea para ese otro objetivo, que es la de vivienda adecuada, ¿no? O sea, que consigamos renovar nuestro parque de vivienda. Y digo renovar en términos genéricos, ya lo sabéis, creo, porque lo repetimos mucho, pero probablemente, aunque lo repetimos mucho, no llegamos suficientes. Es renovar en todos sus términos. Es decir, no es solamente energéticamente. Tenemos que enfocarlo energéticamente, pero es como si dijéramos, vamos a rehabilitar un edificio y hay que hacerlo accesible. Hombre, se da por supuesto, ¿no? Claro, la cuestión energética y la cuestión medioambiental no estaba en el ADN de las rehabilitaciones siempre, ¿no? O sea, ha estado relativamente poco, ¿no? Y ahora ya no puede ser, porque tenemos, entre otras cosas, claro, volvemos a cuando truena, ¿no?, cuando nos damos cuenta de las cosas. Fijaros el problema energético que tenemos, ¿no? Pues como no demos una vuelta como un calcetín al parque residencial y lo hagamos que sea un parque que produce energía, que gestiona energía y que consume poco y que demanda poco, pues volveremos otra vez a situaciones de vulnerabilidad, en este caso producidas por el estado físico de nuestro parque residencial, como ya se están produciendo, ¿no?, la pobreza energética, etcétera, etcétera. Yo creo que esta oportunidad que tenemos ahora, además, tenemos la oportunidad de escalarla y de ligarla con el otro concepto de derecho a la vivienda, ¿no? Y actuar en nuestras ciudades en aquellas burbujas físicas de vulnerabilidad que se producen en tantos barrios que por esa retroalimentación que tiene una vivienda en malas condiciones, que solamente puede ser ocupada por perfiles socioeconómicos bajos y vulnerables, nunca se sale de esa espiral, porque esas viviendas siguen y ese espacio incluso público se ha deteriorado de tal manera que nunca va a ser posible integrarlo en la ciudad, ¿no?, si no se actúa de una manera urbana, ¿no? De manera que el siguiente reto que tenemos es aprovechar toda esta inercia para de verdad generar un modelo que combine ese derecho a la vivienda digna con el derecho a una ciudad sostenible, a una ciudad amable, a una ciudad, y sobre todo, y al final, contribuir a la calidad de vida de la gente, que en el fondo es lo que le ha faltado a la vivienda durante, yo creo que tantos años, ¿no? Poner en el centro de todo esto que rodea la vivienda al ciudadano. O sea, las empresas al cliente, las administraciones a su cliente, que son todos los ciudadanos, y yo creo que eso, pero incluso el propio ciudadano, poner al bien común en lo que es la vivienda en su vida, ¿no? Y yo creo que esta es la gran oportunidad, sinceramente, y termino con el mensaje optimista porque igual me enrollo ya demasiado. Pero esta es la gran oportunidad, sinceramente, porque todos estamos hablando de lo mismo. Y ahora falta gestión, y no en todos sitios, y vuelvo a, no es por ser pelota, pero vuelvo a decir que da gusto venir aquí y encontrarte lo que te encuentras, ¿no? Pero bueno. Bueno, egunon guztioi. A ver si esto está. Vale. Bueno, en primer lugar, Javier, darte las gracias por tan amables palabras. Joder, de vez en cuando resulta agradable que te alaben un poco las políticas de vivienda que venimos desarrollando, pues a base de picar piedra, como se ha dicho antes, porque esto es picar piedra. Y hablando de picar piedra, pues vamos hoy a presentar el siguiente tajo de la obra, ¿no?, que es el Plan Director 21-23. Bueno, este plan, como sabéis, pues se ha elaborado a lo largo de este año, durante el primer semestre de 2021, y bueno, pues se fundamenta en un amplio proceso de participación, ¿no? Aquí han participado 70 agentes públicos y privados, y hemos recibido aportaciones en la página web de Etxebide y del Observatorio de más de 2.400 ciudadanas y ciudadanos que nos han hecho llegar sus aportaciones. Y deciros, luego Mario os comentará en su intervención más detalles sobre el proceso de participación, pero que el grado de inclusión de las aportaciones
de las personas que nos han hecho llegar sus opiniones, pues es muy alto, es de más de un 80%, ¿no? Aquí se han desarrollado talleres y grupos de trabajo con los agentes, muchos de ellos están hoy aquí en esta sesión, y también se ha encuestado a la población. Y bueno, pues se han establecido diversos canales de participación ciudadana, fundamentalmente pues aprovechando de la tecnología, ¿no? Un plan director es simplemente, o ni más ni menos que un poco el compendio de las acciones de política de vivienda que se van a desarrollar durante un periodo de tiempo. La Ley de Vivienda establece que debe hacerse cada 3 años, y bueno, ahora nos toca de alguna manera definir todas las estrategias en materia de vivienda que se hagan tanto desde lo público como desde lo privado, con unos objetivos, digamos, comunes en materia de vivienda para los 3 próximos años. ¿Cuál es la misión del plan en este caso? Todos los planes tienen una misión, una visión y unos valores o unas prioridades, como se quiera llamar. Nosotros venimos, digamos, articulando los planes desde hace ya tiempo. Este equipo, digamos, que tiene la responsabilidad en materia de vivienda desde hace ya, esta es la 2ª legislatura, pero también los anteriores que elaboraron planes han utilizado y se han venido utilizando un poco la misma conformación de la estructura del plan, ¿no? Hablamos de la misión, ¿no? La misión del plan director es ni más ni menos que garantizar una respuesta integral a las personas con necesidad de una vivienda digna y adecuada, incrementando la oferta de recursos destinados tanto al alquiler asequible como a la mejora de las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad del parque residencial existente. Ya estamos diciendo aquí cuáles son las 2 líneas que van a marcar los objetivos del plan. Actuar por y para las personas y actuar en el parque edificado. Esas van a ser un poco las 2 líneas que se van a, digamos, completar con una tercera transversal que va a definirnos los sistemas de gobernanza para todas estas actuaciones. La visión es un poco siempre en un plan de este tipo el decir cuáles son los objetivos y dónde queremos, cuál es la foto que queremos tener de nuestra realidad en el año 2024, que es el año donde el plan se finaliza y se evalúa, ¿no? En primer lugar, tenemos reconocido el derecho subjetivo por la Ley de Vivienda y tenemos que ser capaces de haber implementado y consolidado el sistema de prestaciones que garantice el derecho subjetivo a la vivienda, facilitando el crecimiento y la cohesión social del parque de viviendas para alquiler asequible. Como sabéis, estamos tramitando, que ha estado parado durante bastante tiempo, el decreto por el que se desarrolla el derecho subjetivo a la vivienda. Ha estado parado porque dada digamos, el contenido del decreto y sus disposiciones, se establece el tránsito de la prestación complementaria de vivienda, que actualmente va vinculada a la renta de garantía de ingresos, a la prestación económica de vivienda, que ya es una prestación autónoma y que se gestiona por vivienda. Eso necesita una modificación de todos los procesos operativos y de los procesos de reconocimiento y de prestación, que implica pues una dotación de medios humanos y materiales que es imprescindible para poder dar una respuesta adecuada y eficaz. Y ese proceso en la anterior legislatura no se pudo culminar porque ya sabéis las cuestiones de Palacio, que la dotación de medios, de gente y de personas pues son siempre objeto de rifirrafe político y de rifirrafe en el seno del gobierno. Ya el pacto de gobierno de esta legislatura reconoció la necesidad de hacer esas dotaciones y estamos ya avanzando en acuerdos con los departamentos horizontales del gobierno, fundamentalmente con el Departamento de Función Pública, para hacer la necesaria dotación. Entonces, tenemos que ser capaces de sacar este mismo año que viene el decreto del derecho subjetivo y, por lo tanto, consolidar ya las prestaciones y toda la dinámica ya digamos, de funcionamiento del propio decreto. Y en segundo lugar, la foto del 24, haber impulsado la rehabilitación del parque residencial público y privado, optimizando los fondos europeos a través de un cambio estratégico en las políticas de rehabilitación sobre calidad y habitabilidad de edificaciones, rehabilitación integral, accesibilidad, eficiencia energética, reducción del impacto climático y la innovación.
es las actuaciones sobre el parque edificado, lo que decíamos. ¿Cuáles son las prioridades, los valores del plan? En primer lugar, reforzar la apuesta por la promoción del alquiler protegido, de iniciativa pública pero también privada, para fomentar la edificación en régimen de alquiler protegido, incorporando nuevas fórmulas alternativas que luego explicaré un poco en detalle, de acceso a la vivienda y de alquiler. Es el gran objetivo del Pacto Social por la Vivienda que queremos, formular el año que viene a partir de la puesta encima de la mesa del plan, con unos objetivos a 15 años como gran apuesta estratégica, la duplicación del parque en alquiler protegido de Euskadi. Esa va a ser, y es una apuesta que está trasladada también al pacto de gobierno y está desde luego en el programa electoral del Partido Socialista de Euskadi como una oferta electoral que se ha trasladado al pacto de gobierno. En segundo lugar, reforzar los programas de movilización de vivienda deshabitada. Como sabéis, tenemos ya, vio la luz el año pasado, el decreto de vivienda deshabitada, que va a tener que ser implementado por los ayuntamientos. Algunos ya han empezado a movilizarse, el caso de Bilbao ya pues es un poco el ayuntamiento en este sentido guía, que ya ha tomado la decisión de montar una oficina de vivienda que va a gestionar las relaciones con los propietarios, en primer lugar para informarles de los contenidos del decreto y para establecer pues un poco incentivaciones y acciones directas con los propietarios para intentar conseguir el objetivo que persigue este decreto, que es la movilización efectiva de la vivienda vacía. No tanto el canon o el castigo por tenerla vacía, sino el incentivo a través de medidas que también se van a plantear de subvención para su rehabilitación, para la puesta en alquiler protegido, incluso con ayudas, ¿no? Y en tercer lugar, avanzar en el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, como decía, ya avanzaba antes con el tema de la prestación económica de vivienda ya establecida. Ahora mismo hay más de 1.000 personas que perciben la prestación económica de vivienda, pero son todavía más de 25.000 los que perciben la antigua o todavía vigente prestación complementaria de vivienda vinculada a la RGI. A efectos del beneficiario esto no es ningún cambio, pero desde el punto de vista estratégico es muy importante que se desvincula la ayuda a la vivienda de una prestación como es la renta de garantía de ingresos y existe una prestación específica de vivienda que de alguna manera sustituye, en la medida de que no sea posible, la entrega o la puesta a disposición de la vivienda en régimen de alquiler, pues sustituye a esa eventualidad en la medida de que el parque público todavía no pueda acoger a todas las solicitudes o los reconocimientos de derecho subjetivo. En cuarto lugar, lograr un salto cualitativo y cuantitativo en política de rehabilitación, intentando fomentar la rehabilitación integral, la accesibilidad y la eficiencia energética, y en este sentido hemos duplicado el presupuesto de ayudas a la rehabilitación. Aquí va a haber un antes y un después, que viene un poco, digamos, de la mano de las ayudas de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, los fondos Next Generation, que nos van a permitir duplicar el presupuesto anual de ayudas para rehabilitación eficiente, pero también en todas aquellas cuestiones que no son eficiencia energética y que necesita el edificio. Y fundamentalmente nos preocupa la accesibilidad. Tenemos un parque edificado, como sabéis, muy antiguo, el más antiguo de Europa del Sur, y tenemos todavía casi un 30% de viviendas que todavía no tienen ascensor. Y hay que aprovechar ahora mismo estas circunstancias favorables en forma de recursos financieros y económicos para pues un poco hacer que nuestras ciudades sean más y nuestros edificios sean más eficientes, pero también más accesibles. Y por último, apostar por una fiscalidad que aumente la oferta de alquiler, que favorezca el control de precios y optimice las deducciones de la rehabilitación. No me voy a extender en el control de precios, pero
insisto ya, antes Pablo lo ha dicho, que repito como una carraca yo el problema que tiene este país, que tenemos un problema de falta de oferta de alquiler que es el más grave prácticamente de toda España. No llega al 13% nuestra oferta de alquiler respecto al régimen general de tenencia. Estamos hablando que en Madrid, en Barcelona y en otras comunidades duplica la oferta de alquiler. Aquí tenemos un problema de oferta. Si no somos capaces de aumentar la oferta, no habrá precios que controlar. No tiene sentido ir al control de precios que va a actuar sobre la oferta, haciéndola todavía más regresiva, en el sentido de que va a favorecer, como decía el profesor García Montalvo, la venta de viviendas por falta de rentabilidad respecto a las expectativas de sus promotores, y no va a ayudar. En todo caso, tenemos una ley de vivienda, o vamos a tener una ley de vivienda estatal, que nos va a posibilitar actuar en un momento determinado sobre áreas tensionadas, y valoraremos pues la conveniencia o oportunidad en algún momento de establecer mecanismos que pudieran ayudar a la regulación de precios. Pero insisto, nosotros apostamos por la fiscalidad. El gobierno central también ha apostado por la fiscalidad. La ley de vivienda apuesta de una manera decidida por la fiscalidad. Y nosotros tenemos en Euskadi una cosa que no hay en el resto de España, que es que tenemos la desgravación a la compra, que se eliminó de todo el resto de las comunidades autónomas, permanece en Euskadi, y cuyo gasto fiscal supera todavía la inversión pública en materia de vivienda. Y esto es para hacérnoslo mirar. Estamos diciendo que la desgravación fiscal, es decir, lo que invierte el sector público en desgravación fiscal, va dirigido a los bolsillos de los compradores de vivienda. Cuando tenemos un problema, esto no es malo, no es malo en absoluto, está muy bien, pero el problema es que estamos destinando a eso más recursos públicos que a políticas de alquiler, cuando ahora mismo tenemos una demanda de alquiler que cuadruplica la demanda en compra. Entonces, yo lo dejo aquí para que no digan que estoy proponiendo aquí que se eliminen las desgravaciones de la compra, que no lo estoy proponiendo. Yo digo que nos lo tenemos que hacer mirar y que las diputaciones forales pues le tienen que dar una pensada. Sigo para adelante. Bueno, ¿esto cómo se traduce o cómo se llama en números? Bueno, pues el coste presupuestario es de 1.237,6 millones en 3 años. Y bueno, pues esto es lo que, siguiendo con el tema del coste fiscal, pues el coste fiscal se va a equiparar en este trienio a la inversión pública en materia de vivienda. Son cifras importantes, son cifras muy importantes, y yo no quiero compararme con nadie, pero si nos comparamos un poco con las cifras que a nivel de toda España se van a presentar en el plan director, en el plan estatal, veremos que nuestro ratio es bastante más alto de inversión. Sin embargo, el plan estatal va a triplicar, por lo menos hasta donde yo sé, lo que se destinaba anteriormente. Lo cual, no sé, Javier. No, sumando, digamos, en la parte de rehabilitación con la parte de los dos planes, digamos. Bueno, entonces, o sea que hay un salto cualitativo por parte del Gobierno de España en materia de vivienda y en materia de recursos destinados a vivienda. Es lo de picar piedra también. Han empezado a picar piedra también en Madrid con el tema de vivienda, desde la legislatura pasada. Está bien eso, está bien. Bueno, son magnitudes que ya son respetables. Incrementamos un 11%, ¿no? Los retos. Decíamos, incrementar el parque de viviendas de alquiler protegido en más de 3.000 unidades hasta llegar a las 29.300 viviendas en 2023. Esto supone situar la cuota del parque público de alquiler en el 40% del parque protegido. O sea, subiremos 6 puntos porcentuales más que a la finalización del anterior plan director. Y esto es un poco, es la primera acción, es el primer reto. O sea, la inversión pública en materia de vivienda, evidenciando que la inversión pública en materia de vivienda es como la inversión pública en materia de cualquier infraestructura que está fuera de cualquier discusión
y cualquier debate político. Es decir, nadie piensa que no hay que apostar, bueno, sí, algunos sí piensan, que no hay que apostar por tener una sanidad decente o una educación decente o unas infraestructuras de carreteras decentes, aunque hay algunos que todo esto lo empiezan a poner en cuestión o lo ponen en cuestión. Nosotros pensamos que también la vivienda tiene que tener un rango equiparable a esas infraestructuras y la prueba lo tenemos en la diapositiva que ha presentado García Montalvo esta mañana, en lo que se veía los ratios de inversión de parque público de alquiler de los países europeos respecto al total del parque, ¿no? Estamos en la cola. Estamos en la cola y si queremos parecernos pues a Francia o a Alemania o a Gran Bretaña, que tiene un parque importante, pues habrá que hacer viviendas de alquiler y habrá que destinar recursos públicos al alquiler. Al alquiler protegido, ¿eh? Yo todavía veo muchas comunidades autónomas que no destinan ni un euro a políticas de promoción pública de alquiler social. Estoy hablando de alquiler social, ¿eh? No de cosas de público-privado y tal. No, estoy hablando de las que requieren una inversión a riñón, es decir, con recursos presupuestarios. Pues hay que mantener unas cifras de inversión pública en recursos presupuestarios pues que no sea discutible, o sea, que no esté al albur de los presupuestos. Podrán tener oscilaciones y demás, pero siempre tiene que haber una inversión pública en materia de viviendas. Es como, o sea, esto no tiene que ser sacado del debate político, es decir, tiene que haber unos mínimos de inversión pública en materia de vivienda. El sistema de ayudas y prestaciones para el pago del alquiler, absolutamente fundamental. Sabéis, no sé si sabéis, pero os lo digo yo. En Euskadi hay unas 130.000 viviendas en alquiler, por ahí, no sé si llegan. Pues la mitad de las viviendas en alquiler que hay reciben o un precio bonificado porque son viviendas del parque público o una ayuda. La mitad de las personas que viven en alquiler en este país reciben una ayuda. Bueno, yo creo que eso es un dato que es importante y creo que eso da un poco... es un exponente de que el estado de protección social que estamos poniendo encima de la mesa pues adquiere unos estándares bastante altos, a pesar de las críticas que nos vienen por algunos colectivos y demás, pues porque pues nunca es suficiente, ¿no? Aquí queremos situar el número de personas beneficiarias del derecho subjetivo a la vivienda en 12.000 hogares. En el 2023, ahora mismo estamos en 6.000, casi 7.000, proporcionando ayudas a más de un tercio de los hogares que residen en alquiler libre, como os decía, destacando la actual prestación complementaria de vivienda con más de 28.000 familias beneficiarias. Y otorgando a 4.500 personas ayudas para el pago del alquiler de personas jóvenes a través del programa Gaztelagun. En los últimos... Bueno, pues en las últimas decisiones del Ministerio también habéis oído hablar del plan joven, del bono joven, perdón, que es la misma ayuda, que pretende extenderse también, prácticamente similar en el resto de España y que va a ser objeto de un Real Decreto, supongo, en breve, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos el Gaztelagun y se va a hacer una medida similar al resto de España. Bueno, el reto 3 es impulsar la rehabilitación. Aquí sí que tenemos un reto y un toro, un Miura. Aquí hablamos de 71.280 viviendas rehabilitadas en el periodo 21-23, un poco más del doble de las que veníamos realizando en el anterior plan, ¿no? Y aquí, dentro de este objetivo, el esfuerzo, como se ha adelantado, es de financiación y ayudas, ¿no? Se habla de 35.800 proyectos de rehabilitación integral, financiación a 15.000 hogares para que sus edificios y viviendas sean accesibles y la mejora de la eficiencia energética en más de 7.000 viviendas, que son los objetivos que nos marca los fondos NEX, ¿no? De los cuales vamos a recibir para rehabilitación eficiente pues cerca de 80 y pico millones de euros, creo recordar. Y por último, la creación de 3.000 viviendas tras los procesos de rehabilitación. El plan se vertebra en tres grandes ejes, lo he dicho: el alquiler asequible, las actuaciones en torno al parque de edificios residenciales y los sistemas de gobernanza y control y coordinación institucional.
Y esto estructura que el proceso de gestión y su implementación sean más fáciles y se puedan evaluar anualmente a través del Observatorio Vasco de la Vivienda, que, como sabéis, publica periódicamente los informes de la evaluación integral y los monográficos asociados a las diversas líneas estratégicas. Luego Mario os va a contar la evaluación del plan anterior. Os va a decir un poco dónde hemos acertado, dónde no hemos acertado, dónde hemos cumplido, dónde nos hemos pasado de cumplir y dónde no hemos cumplido. Y bueno, es una buena manera de autodiagnosticar de cara al siguiente plan. Y hemos corregido el tiro en muchas cuestiones que no hemos sido capaces de cumplir en el anterior plan y bueno, pues eso nos sirve también para corregir los fallos, ¿no? Como decía, los criterios, el eje 1, el alquiler, el eje 1.1, el fomento del alquiler asequible. Aquí hablamos de promoción de vivienda social en alquiler, es decir, de construcción y promoción a través de los recursos propios del departamento, pero también de la sociedad pública Visesa, que es nuestra promotora. Y luego con la incorporación de unas líneas que son novedosas para la promoción de vivienda protegida a través de los agentes privados. Para ello contamos con diversas herramientas. Ahora mismo el Consejo de Gobierno del día 7 se va a llevar una orden de fomento del alquiler, de ayudas al alquiler, que va a publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco del 20 de diciembre, en el que se plantean acciones de fomento en el alquiler para agentes privados, fundamentalmente, también públicos, para la promoción o para la compra o para actuaciones en entornos rurales de viviendas en alquiler, en diversas modalidades, en alquiler social o en alquiler asequible, según el rango de ingresos de los beneficiarios, con ayudas directas y préstamos cualificados. Estas ayudas directas van a superar con creces las ayudas anteriores, es una apuesta muy importante. Y bueno, aquí también se plantea una novedad, que es lo que hemos llamado programa Alokairu. Aquí nos estamos todo el día inventando nombrecitos, pero es que es así. Que es un programa que lo que plantea es que los promotores privados puedan destinar sus promociones y el Gobierno vasco de alguna manera los privados se los ceden a Alokabide, como si fuera un bisigune, como si fuera una vivienda de bisigune, pero en edificios completos, a cambio y con el compromiso de la puesta en alquiler social durante periodos largos y una retribución fija por parte de Alokabide hacia el promotor. Esto es una figura nueva que se va a incluir también. Están las promociones de los alojamientos dotacionales con ayudas directas a los ayuntamientos, también a entidades privadas o públicas, y la promoción de viviendas colaborativas. La promoción de viviendas colaborativas con housing o con walking o cualquier otra o en cesión de uso también está prevista la incentivación mediante subvenciones y préstamos cualificados. Y por último, dentro de esta línea está lo que vamos a llamar la orden de alquiler asequible, que lo que plantea es llegar a que puedan acceder a la vivienda protegida segmentos de la población que no son los de alquiler social, que están un poquito por encima, con ingresos entre 21.000 y 39.000 euros, pero que sean desarrollados por la iniciativa privada. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que la iniciativa privada tiene suelos calificados de VPO, porque la normativa vasca de urbanística plantea desde el 94 las reservas obligatorias. Hay mucho suelo que está parado, y que está parado porque ahora mismo los precios del módulo están quietos desde 2010 y además pues no hay unos, digamos, horizontes claros de rentabilidad para hacer alquiler, tampoco para compra. Yo, bueno, ya les he dicho a los representantes del sector y lo hemos hablado muchas veces, estamos trabajando ya en la modificación del módulo, esperamos tenerlo para Semana Santa actualizado,
para que todas esas promociones de VPO puedan aflorar. Y también el decreto de habitabilidad y normas de diseño, de que iba a hablar un poco más tarde, coincidirán en el tiempo para, de alguna manera, crear un escenario de seguridad para los promotores de que puedan desarrollarse promociones tanto en compra como en alquiler de vivienda protegida. Bueno, está también el tema de las prestaciones, que ya he hablado bastante de ello. Y luego hay el punto C, actuaciones orientadas a la movilización de vivienda deshabitada. Bueno, antes de pasar a esto, dentro del tema prestacional, aquí hay una cuestión que nos obsesiona, que es el tema de la emancipación juvenil. La emancipación juvenil es una prioridad de país y tenemos que poner acciones destinadas a ello desde nuestra parte. Ahí está el programa Gaztelagun, pero también están los cupos para jóvenes en todas las promociones de vivienda. Hasta el 40% de todas las promociones de vivienda que haga el Gobierno o Visesa tienen, como sabéis, una reserva para personas menores de 36 años. Luego hay actuaciones para colectivos, dirigidas a colectivos de especial necesidad, como las actuaciones del protocolo de desahucios, con el Consejo General del Poder Judicial y con EUDEL. Están las reservas de viviendas que hacemos desde el propio plan para el tercer sector, o para emergencias habitacionales. Se destinarán 75 viviendas a personas con sinhogarismo, o 100 viviendas a personas víctimas de violencia de género, o 150 provenientes de desahucios por ejecuciones hipotecarias o por lanzamientos, ¿no? Es decir, hay unas... Y también, por ejemplo, para menores con referentes familiares. Es decir, el plan tiene una parte de prestación muy importante. En movilización de vivienda deshabitada, un poco, pues es el desarrollo del decreto el que nos indicará un poco las acciones de apoyo que se puedan dar. Luego está el tema de la segunda, el eje 2, que es el tema del parque de edificios residenciales, la rehabilitación y la calidad de la edificación. Seguiremos reforzando el tema de las ITES, incrementando e incentivando la realización de ITES y, como os he dicho, bueno, ya lo conocéis, las líneas de ayudas a la rehabilitación, el incremento de las mismas. Y bueno, en materia de accesibilidad, pues se ha aprobado el primer plan de accesibilidad universal por primera vez, que de alguna manera viene a reforzar las ayudas especiales de accesibilidad que se van a plantear, que se plantean ya en la orden de rehabilitación, por las cuales ninguna persona con bajos recursos digamos, todas las personas con bajos recursos puedan acudir a las derramas de su comunidad, haciéndose garante el Gobierno vasco para personas con bajos ingresos de la derrama correspondiente. Esto se ha introducido por primera vez en la orden de ayudas. Con ello queremos, pues bueno, facilitar la instalación de 2.400 ascensores que afecten a 15.000 hogares. Bueno, aquí tenemos también el decreto de habitabilidad y los programas ERAILCAL y de apoyo en materia de promover la calidad y la innovación en edificación y rehabilitación, pues el apoyo al Instituto de Arquitectura de Euskadi, que se creó la legislatura pasada, y a la Bienal y todas las actividades de las Bienales de Arquitectura. No sé cómo voy de tiempo. Mal, ¿no? Ya. No sé por qué me lo estaba imaginando. Bueno, voy a correr como una moto. En materia de la línea novedosa que se pone ahí en el punto D es el tema de la construcción. Lo hemos hablado, hemos estado con el sector. El sector se tiene que reinventar, pero no se puede reinventar a corto plazo. Se tiene que reinventar ya, porque todas las actuaciones en materia de rehabilitación le van a obligar a reinventarse por el camino. O sea, aquí estamos con la gente de educación, de formación profesional, de formación dual, pero también estamos con la MIDE de cara a la recualificación, con los clústeres y, por último, el tema de la industrialización. La industrialización en el sector de la construcción es uno de los ejes estratégicos también de apoyo por parte del departamento, y se plantean
también actuaciones incluso de promociones directas de vivienda industrializada por parte de Visesa, y hay alguna promoción en marcha aquí en Vizcaya, y bueno, pues vamos a ser los primeros en predicar con el ejemplo, haciendo promociones industrializadas. Bueno, y por último, el eje 3, que es los sistemas de gobernanza y colaboración institucional. Aquí, pues el principal sistema de gobernanza es el seguimiento y la evaluación del plan director, ¿no? El Observatorio Vasco de la Vivienda, pues bueno, del cual se oye hablar muy bien en todos los foros en el que participa y participamos, pues el observatorio es el departamento, es decir, nos observamos a nosotros mismos. Lo que pasa es que somos capaces de decir cuándo lo hacemos mal. Eso pues a veces gusta y a veces no gusta, pero lo hacemos. Lo que queremos es que hay un poco profesionalizar el observatorio en el sentido de darle una entidad propia mediante la creación de una fundación pública para que tenga incluso más independencia y un poco más una organización propia, aunque no estamos hablando de crear ningún chiringuito, sino mantener un poco los recursos que tenemos, pero con un estatus jurídico independiente. Hemos hablado antes de fiscalidad, no lo voy a repetir, y ya lo último, pues decir que el plan también plantea la constitución de un foro de vivienda permanente, con unas mesas específicas de rehabilitación o de alquiler asequible y de promoción y construcción que funcionarán paralelamente al propio desarrollo del plan, con mecanismos de reunión virtual o presencial en función de las necesidades. Y por último, ¿a dónde queremos ir? Hablábamos del Pacto Social por la Vivienda. El Pacto Social por la Vivienda se enunciará a primeros del año. Queremos hacer que todos los sectores involucrados en el tema de vivienda firmen y asuman unos compromisos que de alguna manera sean a largo plazo, a medio largo plazo, estamos hablando a 15 años, con los objetivos que ya os he comentado de duplicar el parque público de alquiler, pero con otros más que saldrán y que seguramente nos ayudarán a tener una sintonía y por lo menos una hoja de ruta en el que nos podamos mover con, pues si todos somos cumplidores de nuestra palabra y de nuestros compromisos, pues sin vaivenes derivados de cualquier otro acontecimiento externo que nos pueda de alguna manera incidir. Y nada más, lo dejo aquí. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado de contestaros si soy capaz, y si no, pues le decimos a Mario, que sabe mucho más que yo. Aquí mismo. Bueno, buenos días en primer lugar a todos y todas. Gracias, Mario, por tu presentación y tus palabras tan amables, y por esta oportunidad para al final compartir y escuchar experiencias y sobre todo poder mirar al futuro, ¿no? Al futuro en el marco del Plan Director de Vivienda 2021-2023. Por mi condición de directora general de Alokabide, me voy a centrar en la parte social de la política de vivienda y sobre todo en la actividad que desarrolla Alokabide como instrumento del departamento para el desarrollo de esa función social a través de la política de alquiler. El ámbito urbano ha sido el eje vertebrador de las grandes transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas que ha habido en nuestra historia más reciente. Ha sido un lugar de paso, de residencia, de trabajo, de ocio, pero también en ocasiones un escenario de exclusión, de desigualdades y de conflictos. En ese sentido, la vivienda supone uno de los grandes ejes de la construcción de ciudad y de ciudadanía. Recientemente, todos nosotros hemos reconfigurado nuestra relación con las viviendas que habitamos debido a la pandemia mundial que hemos sufrido y que, desde luego, creo que todos lo podemos cerciorar, ha transformado dicho espacio en un entorno en el que hemos tenido que aprender a desarrollar casi el 100% de nuestro proyecto vital. Hemos transformado nuestra manera de residir en el rellano, en el edificio, en la casa, y nos ha obligado incluso a replantearnos nuestras relaciones laborales, formativas, que antes las materializábamos en otros ámbitos. Este proceso de transformación de la relación entre las viviendas y las personas
consideramos que va a ser una constante en el futuro, generando pertenencia, identidad social y conciencia como comunidad y como individuos dentro de un mismo plano. Retomo la idea de situarnos todos en la situación vivida por la pandemia y cómo el entorno que ha supuesto la vivienda en este periodo ha hecho que la inclusión y la exclusión residencial aparezcan como ejes estratégicos que nos han llevado a nuevos planteamientos, incluso a reinventar la gestión social de la vivienda. Intervenciones recientes que ha habido en nuestra comunidad autónoma en materia de vivienda han contemplado hitos muy interesantes y muy relevantes, como ha sido el reconocimiento del derecho subjetivo. Yendo al área Alokabide, diré que en Alokabide afrontamos el reto de este proceso de transformación del parque público de vivienda bajo el mantra de una vivienda pública de alquiler donde la inclusión y la innovación van a ser las claves en nuestra gestión dentro del marco del Plan Director de Vivienda 2021-2023. Y lo vamos a hacer manteniendo las líneas que históricamente ya hemos venido desarrollando, es decir, vocación de servicio a la ciudadanía que reside en nuestro parque público con el fin de mejorar su calidad de vida y favorecer la estabilidad del proyecto vital, lo que comentaba antes Javier. Cuando miramos hacia la función social, debemos pensar en todas las personas a las que nosotros atendemos. Están los demandantes de Etxebide, las personas sin hogar, los colectivos específicos como los jóvenes, los afectados por emergencias residenciales y, en general, la demanda de la sociedad. Todos ellos tienen una clara diversidad en sus necesidades residenciales, porque todos somos diferentes con necesidades diferentes. Ejercemos dicha función social dotando a los inquilinos de herramientas que favorezcan la permanencia estable en un entorno adecuado. Les acompañamos en la gestión y administración de los recursos económicos y personales y promovemos convivencia, para lo cual nos anticipamos para poder saber identificar sus necesidades específicas y que así puedan tanto acceder como disfrutar de la vivienda. Ideia horiek alokabideren errealitatera bideratuz, 3 kontzeptu oso bisualekin hasten naiz grafiko hauekin. El número de viviendas gestionadas en los últimos 5 años demuestra un claro incremento. Hemos pasado de gestionar 12.260 viviendas en el año 2017 a 15.500 en la actualidad. Igualmente, hay un claro incremento del número de contratos que hemos firmado. En los últimos 5 años hemos firmado 6.929 contratos. Y si nos vamos al presupuesto, nuestra sociedad ha pasado de 83 millones en 2017 a los 105 millones en la actualidad. Si bajamos a la concreción, a las diferentes áreas y actividades que gestiona Alokabide, voy a intentar enumerarlas de una manera relativamente rápida para que podamos situarnos. Programa Bizigune, que moviliza y destina al alquiler público viviendas privadas, que de otra manera estarían vacías, con garantías claras, con gestión integral, con seguridad del cobro del alquiler y una duración de 6 años con el compromiso del Gobierno vasco de la devolución en buen estado de la vivienda. Así, en el programa Bizigune hemos pasado de 4.317 a finales del año 2017 a casi 7.000 en la actualidad. Y la subvención que tenemos para este programa ha pasado de 24 millones a 33 millones en la actualidad. También nos encargamos de la intermediación del programa de intermediación ASAP, con 148 viviendas. Gestionamos las ayudas al alquiler, ayudas que cubren una necesidad real en el mercado de alquiler libre mientras se consolida un parque de alquiler público suficiente. Dentro de esas ayudas tenemos el programa Gaztelagun, lo ha comentado el viceconsejero, destinado a favorecer la emancipación de los jóvenes entre 18 y 35 años mediante la concesión de ayudas de alquiler directas para poder abonar parte de la renta de su alquiler. Cuando se creó el programa, que fue en el año 2019, teníamos 805 personas beneficiarias y hoy son 3.381. Hemos abonado casi 9 millones de euros y quedando comprometidos otros 20. Otro tipo de ayudas. Hemos gestionado las ayudas COVID, estamos gestionando las ayudas COVID, que han ido destinadas a paliar situaciones de insolvencia económica sobrevenida por la COVID-19. Y así hemos posibilitado el pago de alquileres de vivienda libre durante 6 meses y hasta 1 año en personas especialmente vulnerables. También hemos gestionado la exoneración
de las rentas a nuestros inquilinos durante 3 meses al inicio de la pandemia. En concepto de ayudas, el número de ayudas han sido 2.947 por un importe de casi 5 millones. Y en concepto de exoneración, 620.000, pero lo importante que hemos llegado a 706 familias. También gestionamos ayudas en riesgo para familias que están en riesgo de pobreza energética, en aquellas promociones que están equipadas con el sistema AUGE, es un sistema de autogestión, y la ayuda simplemente consiste en la recarga de su saldo económico energético exclusivamente para el suministro de calefacción y agua caliente. Tenemos 16 promociones, pero en un total de 1.446 viviendas. Proyecto El Lagun, cuyo objetivo es la creación de un grupo de trabajo entre las diferentes entidades que gestionan la vivienda en el País Vasco, siendo Alokabide mayoritaria. Y con esto pretendemos reflexionar sobre la responsabilidad en el impacto que supone la energía en estas familias. Hemos asesorado a 1.034 familias. Si nos vamos a los proyectos de rehabilitación del parque público, tenemos el proyecto Cero Plana, cuyo objetivo es el consumo de energía casi nulo en nuestras viviendas de parque público. Y de momento hemos tenido 3 proyectos, Iturricho, Ortuella y Amurrio, por un importe de 2 millones de euros. Y una continuación clara del Cero Plana será el Cero Plus, con un horizonte de 30 años, con un total de 175 millones. Es un proyecto que pretende vislumbrar el nuevo modelo de vivienda pública de alquiler en Euskadi y tendrá un impacto en más de 7.700 familias. Si nos vamos al área social, estoy intentando hacer un pequeño barrido de toda nuestra actividad. En situaciones críticas como las actuales, hemos logrado que muchas familias permanezcan en sus hogares tramitando 2.058 acuerdos de pago, concediendo 1.272 rentas especiales. Y también hemos acompañado mediante intervenciones con recursos educativos, tanto individuales como lo que es a la comunidad, llegando a 1.222 familias con 23 proyectos sociales. Lo importante de todo esto, como cifra final, diré que con nuestros servicios llegamos a más de 50.000 personas. Esto es lo que hacemos ahora. Yo quería haceros esta pequeña foto para que podáis observar un poquito las diferencias de lo que ahora, el papel que va a jugar Alokabide en el nuevo Plan Director de Vivienda. Las líneas que guiarán la política de vivienda en los próximos años, lo que está claro es que confirman la apuesta del Gobierno vasco por continuar incrementando la oferta de recursos destinados al alquiler protegido, con especial énfasis en buscar soluciones habitacionales para colectivos con especiales dificultades. Hablamos de los jóvenes, hablamos de las personas mayores, personas con diversidad funcional. Este proceso participativo nos ha permitido incorporar diferentes aportaciones para conseguir una estrategia y unas soluciones compartidas que van a hacer que mejore la política de vivienda en los próximos años en Euskadi. Pero sobre todo se ha tenido muy claro que hay que situar a las personas en el centro de las políticas de fomento del alquiler, especialmente a las más vulnerables. Así, el plan director recoge como estrategia, lo ha dicho también Pedro, movilización de vivienda deshabitada, aumentando el programa Bizigune y se plantean llegar a 8.000 viviendas del programa Bizigune. Así también se pretende movilizar más convenios con los ayuntamientos. El plan director refuerza las líneas de actuación que favorece la emancipación juvenil en régimen de alquiler. Se consolida ya el programa Gaztelagun, que pasa a tener en los próximos años un carácter ya de programa estructural, y se prevé que se llegue a 4.500 beneficiarios. También va a haber una subida del importe de la ayuda al mes. El presupuesto para ayudas Gaztelagun será de unos 16 millones, con compromisos de más millones en adelante. Y como ha dicho Pedro, una de nuestras prioridades es el apoyo a la emancipación juvenil. Y lo hacemos no solo con el programa Gaztelagun, sino también con las adjudicaciones de hasta un 40% a este colectivo y también con los alojamientos dotacionales que están orientados a ellos. Se ha hecho una alusión a que del Gobierno central se ha creado el bono joven y ese bono joven también será gestionado por Alokabide y convivirá con el programa Gaztelagun, que permitirá a los menores de 35 años
con salarios inferiores a unos 23.700 euros, pues acceder a esa ayuda. El programa SAP se mantiene, se incrementa el número de viviendas y bueno, como cifra final de este barrido del plan director, lo que es muy evidente es que, teniendo en cuenta el número de viviendas que el departamento va a promover, pues si ahora gestionamos unas 15.500 viviendas, pues la cifra va a subir a cantidades ya de unas 18.500 viviendas. Zenbakietan, alokabidek izango du, pues tendremos un presupuesto para gastos de unos 113 millones y un presupuesto de inversión de unos 85 millones. Pero después de tanta cifra y tanto dato, la verdad es que lo que quiero es centrarme en los clientes, en nuestros clientes, que son las personas y que son el objetivo de todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo diario. Todos los que estamos aquí necesitamos seguridad y eso pasa porque tenemos que preparar la vivienda pública para el futuro. Y además esta necesidad es mayor si cabe en el caso de las personas usuarias del alquiler público, porque en esas personas confluye habitualmente una sensación de cambio permanente, de cierto sentimiento de desarraigo y yo diría que hasta de una cierta sensación a veces de desapego, ¿no? La nueva realidad que afrontamos está claro que lo que nos hace repensar las viviendas, los modos en los que nos relacionamos con las personas y es más evidente que buscamos no tanto un espacio, sino un entorno simbólico y afectivo en el que queremos sentirnos cómodos. Se ha detectado también el envejecimiento poblacional, la soledad no deseada, los cambios en los modelos parentales, que son retos que hay que abordar desde una perspectiva habitacional. Por eso, desde Alokabide afrontamos el futuro valorando e investigando para que la vivienda pública en alquiler se adapte a este nuevo paradigma social, donde también consideramos que la innovación y la tecnología deben de estar al servicio del inquilino para que mejore su calidad de vida. Yo definiría ese camino hacia el que vamos, que nos lleva a un parque actual de vivienda pública, a un modelo inclusivo, identificado con el entorno, eficiente, confortable, y lo queremos hacer sobre todo de una manera mucho menos técnica, menos rígida y muy importante, sobre todo más humanizado. De tal manera que, vuelvo al punto de partida, sitúe a las personas en el centro de las políticas de alquiler, especialmente, vuelvo a insistir, a las personas más vulnerables. Hori da gure helburua eta Alokabide osatzen dugun pertsonak mugiarazten dituen konpromisoa. Esto es todo, muchas gracias. Mila esker. Bueno, yo pensaba, te iba a pedir que me pongas solo la última, porque me voy a saltar esta última, la que tenía preparada de comunicación. Lo siento, Elena, habías hecho un documento muy bonito que va a estar disponible en la página web al final, pero sencillamente se nos ha ido el tiempo. Creo que es mucho más interesante que ellos aporten lo que han aportado. Además, el viceconsejero me ha pisado esta presentación y la siguiente, con lo cual simplemente matizar algunas cosas, ¿no? Y lo hago sobre la última, es la de... No, el PowerPoint último, ahí, para luego. Vale, sí, bien. Vale, entonces... el tema de participación, pues bueno, no voy a insistir mucho, lo ha comentado el viceconsejero. Nosotros no somos rápidos, no lo somos, para casi nada. Uno de los motivos, la parte que está justificada, es que como hace muy bien el director de vivienda, escuchamos, hace muchos años que escuchamos, es decir, hoy en día no es un factor diferencial la participación, hay mucha gente que hace participación. En nuestro caso tiene el valor que hace muchos años, cuando nadie hacía participación, nosotros hacíamos participación porque nos la creíamos, ¿no? Hacemos participación porque ganamos con ella. Nosotros históricamente hemos ganado con la participación. Pongo siempre el mismo ejemplo, pero es verdad. La calificación permanente, que es quizá la principal novedad de política de vivienda hasta que hicimos la ley de vivienda y hasta luego ya lo que ha venido después, que es la calificación permanente, surge de una iniciativa de una persona, de una iniciativa privada en un proceso de participación. Entonces, si uno de los elementos más destacados de la política de vivienda del Gobierno vasco
viene de la calle, viene de las personas, comprenderéis que nuestra labor es sacar valor siempre de la participación. Eso es lo que hemos hecho. Tenemos herramientas, hacemos grupos de trabajo, eso no hacemos, bueno, pues hacer planificación estratégica, pues tiene una técnica, la aplicamos. Hacer participación, hoy en día tenemos medios, tenemos recursos, los aplicamos, tenemos capacidad. Un tema también muy importante, no les sabéis, 50.000 personas a Alokabide. Hay 140.000 personas inscritas en Etxebide. Son 60.000 familias que demandan en alquiler, 17.000 en compra, 140.000 personas detrás. La mitad de la demanda del País Vasco en vivienda está en Etxebide. El 5% de la población vasca está en Etxebide. Tenemos decenas de miles de expedientes de rehabilitación, tenemos más de 100.000 contratos de alquiler. Es decir, a las personas, y lo que decía el viceconsejero, las personas y las viviendas están en nuestros sistemas. Les conocemos, sabemos lo que hacen, sabemos a qué se dedican, incluso sabemos dónde viven. Y hasta podemos anticipar lo que quieren de nosotros. Y para eso hacemos política, ¿no? Entonces, bueno, al final ese proceso se hizo, hemos creído en él, nos emplea 6-7 meses, siempre vamos mal. Tenemos técnicas, es decir, nosotros en el 2021 estamos trabajando con el programa presupuestario. La planificación estratégica enlaza año a año con la presupuestación. Supongo que no será ninguna novedad. Nosotros en el Gobierno vasco hacemos presupuestos por programas. Lógicamente, los programas presupuestarios anuales son la concreción en ese año del plan director. Esto es sentido común. Es decir, aplicamos el sentido común cuando podemos y cuando nos deja, ¿no? Voy terminando sobre el tema de participación y lo dejo para que hablemos y preguntéis, ¿no? Al final, el 80%, efectivamente hemos recibido todas esas participaciones y hay gente que trabaja, tenemos contratada, eso es verdad. Había un paquete de 88 propuestas, el 80% han sido aceptadas y un 20% no. Básicamente la no aceptación obedece a que o te hablan de competencias o te llaman cabrón. En el caso de que te llaman cabrón lo quitamos y cuando es por competencias pues decimos, oiga, no tenemos competencias y tal. Hacemos una cosa, nosotros escuchamos a todo el mundo y además con suma educación. A veces hay que tener mucha educación para aguantar a algunos, eso sabe Pedro perfectamente. Tenemos perfecta educación, aguantamos a todo el mundo, pero no hacemos caso a todo el mundo, no decimos sí a todo el mundo. Lo que sí nos comprometemos, y de hecho, de los 4 grandes documentos que están en el Parlamento y que se van a debatir el día 15 de diciembre, uno de ellos desarrolla expresamente todo el proceso de participación. Entonces, nuestro compromiso es que cuando decimos que sí, lo decimos, y hay un documento que dice, esto hemos dicho que sí. Y cuando decimos que no, lo decimos. Y además decimos el motivo. Entonces, aparece una motivación. ¿Cuál es el motivo por el cual no lo aceptamos, ¿no? Entonces, termino con esto, quiero decir que, bueno, pues nos creemos la participación, no somos especialmente novedosos hoy en día en eso, pero, sinceramente, somos egoístas. Hacemos esto porque nos aporta valor, ¿no? Dicho lo cual, si les parece, preguntas para ellos, porque francamente creo que sería muy interesante que nos hagáis llegar vuestras preguntas y antes de ir a la fase final. ¿Qué os parece? ¿Preguntas, por favor? Sí, ha dicho Patricia que van a convivir el bono joven del Estado y el programa Gaztelagun, que se va a dar más pasta. ¿Cómo se va a gestionar eso? Pues bueno, me están comunicando ahora mismo que efectivamente no va a convivir. Igual lo explica él mejor, pero bueno, me acabo de enterar ahora por el chivatazo que me acaba de dar. Sí, disculpad porque efectivamente es que, bueno, no, es una cuestión realmente más bien técnica, ¿eh? Al final, como bien sabéis, las haciendas forales recaudan de los ciudadanos y sobre eso emplean sus instrumentos, ¿no? Si hacemos con los fondos del bono, se los transferimos a la comunidad autónoma para que implementen algo que ya tienen en el fondo con muy pocos matices, tendrían que compensar luego presupuestariamente a través del cupo, ¿no?, de la aportación. Entonces, es lo que se está trabajando ahora con las haciendas y con el ministerio para ver ese tema. Pero en el fondo, si es que lo tiene, en fin, es un instrumento prácticamente igual, ¿no? Ya lo siento. Es tan reciente que no lo tenía ni actualizada mi intervención. ¿Más preguntas? No aprovecho, si no me hacéis preguntas, le pregunto al viceconsejero. Ah, perdona, sí. ¿Qué pasó? Ahí. Hola, Francisco Javier. Voy a ser un poco puñetero.
¿Qué sensación tienes con el recorrido del proyecto de vivienda? Quiero decir, bueno, todos sabemos que en ciertas partes del Estado español no se comparte igualmente la filosofía, ¿no? Entonces, es una cuestión de filosofía y es una cuestión de recorrido constitucional o qué. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no creo que no se comparta la filosofía, fíjate. O sea, yo creo que no se comparten algunas cuestiones muy concretas, muy específicas, que coinciden con ser coyunturales. Es decir, lo que se discute más y en lo que se focaliza, por eso yo no he querido focalizar más, son en las cuestiones coyunturales. Y aprovecho para decir también, ¿no? Es decir, la declaración de un área tensionada, por ejemplo, tal cual está concebida en la ley, lo primero que hace es poner deberes a quien la declara, porque no deja de ser un fracaso de las políticas de vivienda, ¿no? Es decir, si un área está tensionada, cuando no puedes dar respuesta a la ciudadanía para que pueda acceder a una vivienda asequible en relación con sus ingresos, cualesquiera que sean, ¿no? O sea, pero que tiene ese sobreesfuerzo, ¿no? al pagar su vivienda, ¿no? Por lo tanto, eso lo primero que hacemos en la ley es decir, oye, si usted declara un área tensionada, lo que tiene que hacer es un plan para revertir ese área tensionada y que tiene que hacerlo en 3 años. Lo otro es un complemento que puede activar o no la comunidad autónoma y que hemos tratado de que sea muy ajustado para no producir efectivamente ese efecto que comentaba José García Montalvo y Elena y comentaba ya anteriormente, y que además técnicamente es muy complejo, por eso además se da un plazo para poder elaborar unos índices. Es decir, es un tema que técnicamente es muy complicado. Si tú me preguntaras, oye, ¿tú crees que de los 43 artículos se podría conseguir un consenso generalizado? Yo te digo, si realmente discutiéramos de los 43 artículos, yo creo que sí. O sea, yo sinceramente creo que sí. ¿Qué puede ocurrir cuando entra una ley en el Congreso? Pues solamente los diputados lo saben, ¿no? Y los grupos parlamentarios. Pero sinceramente, a mí me da un poco de pena esto cuando se abren los debates de la ley de vivienda y solo se habla del control de alquileres, porque es una disposición final dentro de todo un articulado que habla de muchas otras cosas en las que estamos de acuerdo, como digo, todos, ya no solamente administraciones, es que ciudadanía, ¿no? Y entonces, es verdad, y ahí tenemos que hacer una autocrítica, digamos que es, como no descubro nada, es consecuencia de la coyuntura también del gobierno, ¿no? Y es decir, que evidentemente también nos pueden achacar, oye, podías haber abierto un proceso mucho más participativo, mucho más de interacción. Es verdad que hubo unos grupos de trabajo donde se recibieron propuestas, etcétera, pero a mí me hubiera gustado personalmente que el proceso hubiera podido ser mucho más de interacción, ¿no? Porque esto al final termina... Bueno, yo creo que cuando hablas con alguien, en general terminas entendiéndote, ¿no? Entonces, yo creo que el recorrido, yo creo que lo debería tener y sobre todo no deberíamos aprobar una ley que no tuviera duración, ¿no? O sea, yo creo que hemos tardado 45 años, 43, 44 años en aprobar una ley estatal en materia de vivienda. Hombre, intentemos que sea una ley de recorrido, ¿no? O sea, creo, al menos en los aspectos fundamentales, los pilares fundamentales, que, insisto, no dejan de ser no dejan de reflejar lo que ya se está haciendo por parte de todas las comunidades autónomas, de todos los signos políticos, ¿eh? O sea, no hay grandes diferencias, sinceramente. ¿Más preguntas? Kaixo Egunon, el foro permanente de vivienda, ¿cómo va a funcionar? ¿Quién va a poder ir a él? O no sé. Bueno, el foro es un instrumento que legalmente existe desde la ley del 2006 de suelo, pero que nunca hemos puesto en marcha. Es cierto que hemos hecho un poco la función, porque no solo para los procesos de evaluación, sino hoy en día es habitual para cualquier norma, para cualquier programa que hoy nos pongamos en marcha de la administración pública, tenemos unas fases previas obligatorias de consulta pública. Entonces es habitual que hablemos con vosotros. De hecho, muchos de vosotros, y eso es una de las ventajas que vamos a tener,
os convertís de esta manera en aliados estratégicos nuestros, ¿no? Entonces, digamos que esa función la hacíamos, pero no la teníamos instrumentada. Entonces, lo que vamos a crear, vía reglamentaria, por supuesto, con la rapidez que nos caracteriza, o sea, ya os podéis imaginar, habrá un reglamento que lo que va a hacer es que todo, al final estamos hablando de los agentes que estáis aquí, los agentes económicos y sociales que configuran el sector, son los agentes económicos y sociales que van a estar, queremos que estén en la fundación del Observatorio Vasco de la Vivienda para participar y opinar y evaluar, y queremos que estén en el foro. Es decir, es dar una carta de naturaleza reglamentaria y legal a algo que no lo ha tenido, aunque lo hemos aplicado de una manera, si queréis, aformal. Y ahora vamos a una vía formal, ¿no? Entonces, va a ser así. O sea, todo aquel que quiera aportar cosas, y lo hacemos, porque habitualmente hablamos con mucha gente a todos los niveles, va a estar en ese foro sin ningún problema. ¿Más preguntas? Sí, en relación a la ley de vivienda, me ha sorprendido, conociendo la apuesta que ya se hizo hace años aquí por la calificación permanente, me ha sorprendido, en función de la argumentación que también se ha dado aquí, que en este momento estamos, después de promover un montón de viviendas de VPO, tenemos 289. Parece contradictorio que volvamos a la calificación temporal a 30 años para que dentro de 30 años tengamos otra vez una escasez de viviendas como en este momento, ¿no? Cuando tenemos una experiencia de que efectivamente la calificación permanente funciona. Ese es uno de los planteamientos. Otro de los planteamientos que me llama la atención es la dualidad entre un urbanismo expansivo o unos planes expansivos de vivienda con la convivencia con unos planes de rehabilitación. Desde el punto de vista del mercado, si queremos promover 1000 viviendas y con el planteamiento de una calificación al 30%, podríamos estar hablando de que necesitamos, por cada 1000 viviendas, necesitamos promover 3000 viviendas en su conjunto, ¿no? Realmente sería un poco el planteamiento. Esas 3000 viviendas, teniendo en cuenta la demografía que tenemos, con un crecimiento vegetativo totalmente negativo y con unas migraciones muy bajas, parece que choca con una política de rehabilitación que en este momento, bueno, nosotros somos agentes de la propiedad y los títulos que estamos viendo de compraventa anteriores en las transmisiones que se están haciendo son todos títulos de herencia. Es decir, tenemos una contradicción entre ese urbanismo expansivo, en principio, parece que plantea, con la política de rehabilitación. En otro de los aspectos que tiene es el título quinto de la ley en relación a la transparencia. Bueno, yo la aplaudo. La transparencia, llevamos peleando por ella hace un montón de tiempo y muchas cosas más que ya te van en alguna alegación que va de parte de los colegios vascos. Pero me llama la atención que cuando se fomenta la transparencia, en el primer párrafo se dice que será a requerimiento de la parte adquirente. Hombre, es extraño cuando un mercado tan opaco como el mercado de la vivienda hace recaer la reclamación de la transparencia en quien es la persona que debe ser, digamos, sobre que debe tener un mercado transparente. Dice, ¿cómo voy a preguntar si esa vivienda está fuera de ordenación si no sé tan siquiera lo que es el fuera de ordenación? Es decir, es un guiño que tenéis ahí en la ley que cuando menos es extraño cuando luego además se hace recaer en la ley la responsabilidad en los propietarios y en los agentes inmobiliarios, pero no se dice cuál es esa responsabilidad, ni hasta dónde llega, ni cómo se gestiona. Gracias. Tres cosas, ¿no? El régimen de calificación, o sea, el plazo, el tiempo de calificación, lo que dice la ley es que por defecto es indefinido. Por defecto es indefinido. La administración que califica es la que tendría que motivar excepcionalmente que su calificación fuera como mínimo de 30 años. Es verdad que este es uno de los aspectos en los que, insisto, este es una fórmula para aquel que deja algún margen a las comunidades autónomas que son las competentes, ¿no? Pero el régimen que establece la ley es indefinido, el régimen de calificación. Esto es como está escrito. La segunda cuestión, yo no veo, o sea,
esa incompatibilidad que dices entre lo que los planteamientos que estamos haciendo en cuanto a la necesidad de producción de vivienda protegida y que esto signifique necesariamente un régimen expansivo urbanístico, ¿no? En realidad, fíjate, estamos en 2007 se construían cerca de 700.000 viviendas, como sabes. Estamos en entornos de 80.000. Es decir, que y de vivienda pública para alquiler, me parece que estábamos hablando de 4.000 y pico. Es decir, hay unos márgenes tan absolutamente descomunales en cuanto a lo que se llegó a producir efectivamente en ese escenario expansivo al que no hay que volver, es evidente, ¿no? Pero yo creo que hay un margen más que suficiente, entre otras cosas porque esa producción de vivienda, recordamos, sabréis o podréis mirar que durante algunos años, fundamentalmente, yo creo que, no quiero equivocarme en los años, ¿no? Pero hubo unos cuantos años en los que la producción de vivienda protegida superaba la vivienda libre. Y los años de mucha producción estoy hablando. Es decir, que no es una cuestión de que vayamos a volver a producir a lo bestia, no, es que lo que se trata es viabilizar la producción de vivienda protegida, efectivamente, hay que revisar seguramente módulos, hay que estimular también esos suelos protegidos que están en manos privadas y que no les salen las cuentas, pero eso no significa en absoluto que haya que hacer una política expansiva urbanística, ¿eh? Y la última cuestión, bueno, seguramente, yo creo que hay seguramente matices técnicos mejorables, seguramente no, seguro que habrá matices técnicos mejorables en la ley. Yo creo que la voluntad es recoger efectivamente un régimen de transparencia y de responsabilidad, pero que, como en todo en la ley, luego eso es implementado por la comunidad autónoma, ¿no? Que es la que tiene responsabilidad y la que tiene competencia también para implementar, en su caso, cuando se han hecho en algún otro, algunos de estos regímenes de regulación de esa intermediación, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí tenemos también todavía recorrido, ¿no? Y yo creo que supongo que vas un poco por ahí, somos conscientes. Y bueno, es un tema que yo creo que en el que tenemos todavía seguramente seguir avanzando, ¿no? En este proceso, en ese punto de intermediación entre propietario, en su caso, inquilino o comprador, yo creo que hay que seguir avanzando en garantías, ¿no? y en garantías para el consumidor, en el fondo, ¿no? Y probablemente ahí yo creo que la ley es uno de los temas en los que yo espero que en el proceso parlamentario también pueda tener un poco de recorrido, ¿no?